Hoy, bueno, tenemos el gusto de tenerlo a Pío Pese. Él es nacido en Uruguay no, en En Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ¿no? Concepción de Uruguay. Concepción del Uruguay, bueno, chaqueño por adopción, bioconstructor y carpintero. En los últimos años participó en más de 15 proyectos de bioconstrucción en Chaco y Corrientes. Y bueno, actualmente vive en Campo Rossi, que es ahí cerquita. Ahora vamos a ver ahí en el PowerPoint que tenemos preparado. Y bueno, tiene 2 hectáreas de monte, de grado, que se están regenerando. Y nos va a comentar un poco de las plantas que se utilizan para el tema de la bioconstrucción, bueno, los distintos usos que se le pueden dar a estas plantas y también cómo incluirlas dentro de nuestros sistemas. Así que bueno, Pío, te doy la palabra y bueno, vamos adelante. Ahí el Seba quería algo. Buen día, una consulta, decían de un cartel que me tiene que salir, que tengo que aceptar, no me ofreció nada, no me dijo nada. Listo, listo. Ya tenés los permisos entonces. Bueno, Listo. listo. Sí. Dale, buenísimo. Y bueno, arrancamos si quieren. Yo un poco como que para ordenarme, como pensé en separar las distintas plantas como por su función, ¿no? Después hay que ver cómo eso las podríamos meter adentro de una floresta, eh, pero bueno, así las agrupé por su uso más que nada. Eh, para mí, ahí en las imágenes que te puse, Mauri, ahí hay una plantita de tuna, si quieres ponerla. Bueno, ahí está. Bueno, esa es la tuna que sale acá, las más común. Em, por ahí en bioconstrucción se cree que cualquier tuna funciona, pero esta específicamente, que es una de las de las que más hay acá, digamos, es la que más usamos. Y bueno, también se usa bastante esta que, bueno, en Salta y más en el norte hacen los dulces que tienen la fruta más grande. Vienen algunas que son amarillas, otras que son anaranjadas, pero esta sí, que es la del monte, es la que más usamos nosotros. Esta plantita, yo creo que va bien, digamos, en cualquier sistema agroforestal de acá de la zona o alrededores. Anda muy bien en sequía, tolera bastante tiempo estar inundada. La verdad que es una plantita muy guerrera y muy versátil. Por ejemplo, se comen sus pencas, también se come la fruta. Y para lo que es para la bioconstrucción, nosotros usamos la planta para hacer la baba de tuna, que es como así una de esas cosas famosas así de la bioconstrucción, y que hay mucho también, hay como errores o mal usos de la tuna. Yo creo que, o sea, el mejor uso que hay de la planta es para hacer la baba de tuna. Esa baba de tuna sirve como fijador para pinturas, es hidrorrepelente para mejorar cualquier tipo de mezcla contra el agua. Y después tiene como, eh, no sé, como distintas propiedades, pero son todas como mejoradoras de mezcla, ¿no? También hace mucho más trabajable la mezcla, ¿no? Para que la mezcla sea como más, como para dar formas. Así que bueno, esta la quería hablar primero, digamos, porque me parece que dentro de un agromonte, de una planta que no puede faltar. Yo en la construcción la uso muchísimo, como que para mí es clave, y creo que también funciona muy bien o sea, tiene un montón de usos, como alimentación humana, animal, de todo. Y bueno, y para la bioconstrucción,
Si quieren les cuento más o menos cómo hacemos. Agarramos aproximadamente de esa planta 3 pencas por cada balde de 20 litros de agua. La cortamos primero a la mitad y después en tiritas, y a eso lo dejamos 48 horas en agua. Eso larga esa baba, que es como una materia prima bárbara para usar las mezclas, y en vez de usar agua para preparar todas las mezclas, usamos esa baba, y bueno, mejora mucho. Hay una cuestión que hoy dije del tema de los malos usos, que es que, digamos, esa baba de tuna dura muy poco, o sea, no se conserva mucho, salvo que ya esté aplicada, ¿no? Entonces, hay que prepararla 48 horas antes y usarla antes de que pase una semana, si no se empieza a degradar y ya, digamos, no cumple su función. Y bueno, te das cuenta de que se empieza a degradar porque larga un olor así bastante fuerte, así que en ese momento es mejor tirar esa preparación y hacer otra. Bueno, después había otra plantita, Mauri, que es el agave, que es esa como pinchuda. Esa. Bueno, el agave es otra planta que sirve muy parecido para lo que es la tuna, eh, y está buena para considerarla para los lugares secos. Por ejemplo, de esta, yo sé que se hacen fibras y soga, yo nunca lo hice, pero bueno, es un uso que se le dan en algunas partes del mundo, y dentro del mundo de las agaves prácticamente casi todas sirven para mejorar las mezclas, pero esta en particular anda muy bien y hace una baba de tuna muy parecido a la que le estaba contando recién, digamos. Esta planta, bueno, también tolera sequías, temperaturas altas, heladas. Eh, Esa planta, por ejemplo, yo tengo un liño largo y está en un espartillar y a veces se inunda. Y bueno, también es súper guerrera. Y bueno, cuando crece, le toma bastante tiempo, alrededor de 7, 8 años, 10 años, pero cuando crece hace como un corazón, y ese corazón tiene como una sustancia dulce que se puede extraer para hacer, bueno, para beber así dulce, o también para fermentar, para hacer bebidas alcohólicas. Esa también se le puede raspar y larga como un juguito dulce que fermenta muy rápido. Y bueno, se hace como una especie de tipo una chicha o algo así. Pero bueno, para la bioconstrucción sirve eh, como mejorador de pinturas y de mezclas, digamos. Bueno, esas dos plantas eh, como mejorador de mezclas y pintura. Y después, ahora me gustaría hablar del tema de las fibras. Eh, Ahí, Mauri, yo puse dos plantas para no extenderme mucho. Eh, Esa que está ahí esa es el vetiver, que es una planta súper doméstica. El otro día leí que en China encontraron restos de la planta en una excavación que tenía entre 10.000 y 12.000 años. O sea que esa planta viene con los seres humanos hace más de 10.000 años. Es una locura, porque es una planta que no se come. Entonces, evidentemente, esta planta fue domesticada por nosotros porque tiene un montón de usos. Se la usa mucho en la agrofloresta como mejorador de suelo, para cortes, para hacer acolchados. Yo lo que noto ahí, por ejemplo, es una partecita de mi campito, que era todo tierra blanca, y yo como 2 años intenté hacer chacra ahí, fallé. La verdad que la tierra blanca no es fértil, es difícil de trabajar, es dura. Cuando se seca, como que le ahoga a la planta. Entonces hice como 2 líneas de vetiver
y lo que está en el centro del vetiver ha mejorado, ahora se ha transformado prácticamente en tierra negra después de 2 años, y la verdad que es una planta que la recomiendo mucho. Para la bioconstrucción, como sirve para relleno de paredes, eh, como agregado de fibra para los revoques, y también es muy buena para techar. Tiene un largo bárbaro, porque llega a veces hasta 2 metros, es como hueca, entonces como que se enrolla ella a sí misma y eso la hace como parecida a la cortadera, muy, muy buena para hacer techos. Así que bueno, esa es otra planta eh, que se puede incluir, digamos, en un agromonte, que es muy, muy versátil. También aguanta todo, así puede estar inundada, puede darle el sol, no ser regada, y ella siempre va a crecer. Y si se la maneja bien, yo creo que hasta 3 o 4 cortes se le puede hacer en el año sin riego. Así que es una plantita para, para tener en cuenta. Y después, ahí te mandé otra foto, Mauri, del espartillo, que este es como un pasto nativo, y yo le veo muy parecido al vetiver, o sea, en todo, en sus funciones. Eh, Ahí, en el campito mío, hay como dos ecosistemas bien marcados. Está la parte del monte, que es esta tierra que les digo que es tierra blanca, tierra de quebrachal, una tierra dura, pero donde están los pastizales, donde está el espartillo, es tierra negra. Y yo no sé si el espartillo está porque la tierra es negra, o más quiero creer, o me parece por lo que observo, que esa tierra negra así llena de materia orgánica es razón o consecuencia del pasto. Eh, Ahí yo una vez hice un análisis de suelo y eh, en la tierra blanca salía que la materia orgánica estaba entre el 0,5 y el 1. Y en el espartillo, en el análisis, salió entre un 4 y un 6%, depende de la zona, que es un montón. Así, para un suelo que no está trabajado, así natural, para mí es un montón. Así que bueno, esa plantita también se puede incluir en los sistemas agroforestales. Tiene un rebrote rapidísimo, yo creo que también se le podría hacer 2 o 3 cortes al año. Y bueno, no sirve para hacer techo, pero sí que es la planta emblemática de la bioconstrucción de acá del nordeste argentino, te diría. Es la que más se usa para todo, o sea, para hacer los rellenos, para hacer adobes, para cortada finita para los revoques gruesos. Así que bueno, es el espartillo. Yo también la uso para cobertura. La verdad que es una planta muy generosa. Y acá en la zona se le tiene un poquito de desprecio. Los espartillares en general se los quema. Y bueno, es una planta que hasta cuando uno le quema, ella rebrota y es generosa. Pero me parece que es una plantita para incluirla, o al menos dejar manchones en los campos, porque también ahí es un lugar así de mucha biodiversidad. Uno camina por ese pastizal y se ven cuevitas de todo tipo de bicho. Ahí hay lagarto, víbora, eh, conejito, tapetí, cuise, zorro, de todo. La verdad que eh, el vetiver debe ser de las plantas que más usamos acá. Así que bueno, quería hablar un poquito de él. Y bueno, ahí ya hablé un poquito de lo que son los mejoradores de mezcla, que son esta planta carnosa. Y ahí hablé de 2 plantas para fibra, que para mí son eh, las más importantes. Una es cultivada y la otra es nativa. Y después incluí ahí la totora, que si bien, a ver, la totora necesita de bastante humedad, digamos. Y a veces, o sea, la mayoría de las veces son lugares donde está inundado. Así que por ahí, en un sistema agroforestal
no puede estar adentro del sistema, pero de pronto si hay alguna zona en el predio que se inunda, está bueno considerar el hecho de tener la totora. Con la totora, eh, bueno, de todo se puede hacer, se puede usar para los rellenos también de las paredes, pero también se puede usar para tejer, este, se pueden hacer cielos rasos, también sirve para hacer techos. La raíz es comestible y la traigo porque tampoco es muy común usarla para relleno porque es un poco dura, hay que cortarla, se puede usar y lo que tiene es que no se pudre nunca, pero tiene una propiedad que por eso la traigo a la planta, y es que en su flor, ella está diseñada para que cuando esa flor está madura, el viento se lleva esas semillas, y esas semillas son muy livianas, y cuando caen en los bajos inundables y en las lagunas, esa semilla flota. Entonces, de esa manera, ella se traslada, digamos, y se reproduce. Lo que tiene esa capacidad de flotar es que, o sea, si uno lo pone así racionalmente, esa capacidad para flotar, si uno lo pone en la pared, también hace eso con el agua. Entonces, es como de las cosas que conocemos en bioconstrucción, la más hidrófuga, por lo menos que yo conozco. Lo que se hace es desarmar esa flor e incluirla en una mezcla de arcilla. Es muy difícil mezclarla con el agua, por eso hay que preparar una barbotina, se llama, que es como la arcilla, se la pone con agua en remojo hasta que la arcilla se activa, o se la puede pasar con un mezclador de taladro, y entonces cuando está en ese estado, se va moviendo la semilla de la totora muy de a poco, y de a poco se le va agregando, y después cuando uno lo aplica eso en la pared, la mezcla adquiere esa capacidad que tiene la semilla de la totora, que es repeler el agua. Así que bueno, es un súper mejorador para mezclas que van a estar, o sea, que le va a pegar el agua, ¿no? Lluvias y tormentas, y hace bastante resistente la mezcla. Y bueno, ahí están todas las que son de fibra y de mejoradoras. Y después, bueno, me gustaría hablar un poco de las que usamos para estructura. Eh, esa, ahí está la tacuara. Esa es una plantita bebé que planté el año pasado. Esa es de la tuloides. Y el hijo es, o sea, acá en la zona hay varios bambú nativos y varios que son así traídos de afuera. Elijo esta, que es la tuloides, porque ella, eh, bueno, primero que sale un material súper noble, la verdad que se puede usar para todo, para tirantería, para hacer techos, para armar paredes, para armar estructuras, eh, para armar las quinchas, que bueno, no sé si los que están escuchando por ahí tienen experiencia o conocen un poco de lo que es la bioconstrucción, pero en general nosotros acá en la zona, la técnica que más usamos es la quincha, que eso se hace como si fuera una estructura para una casa de madera, pero en vez de cerrar la casa con machimbre o con tablas, como se hacen en otros lugares, se hace una red tejida de tacuara, que puede estar tejida con hilo, o con soga, o con alambre, y dentro de ese tejido recibe la fibra con el barro, entonces hace como la estructura, y de ahí, bueno, se carga con la tierra, y después queda dentro de la pared, y bueno, une toda la casa y le da estructura. La verdad que es una planta también maravillosa, y en particular esa que puse, que ahí en la foto, que es la tuloides, tiene
característica que para mí es principal si se van a agregar este tipo de plantas a los sistemas agroforestales, que es que no camine. Hay un montón de bambú que tienen, que dice, o sea, se dice así coloquialmente como que caminan, que es como que tiran su raíz por debajo de la tierra y por ahí salen como lejos, digamos, como a los metros, y esas son formas de reproducirse que tiene la planta. Hay una que es hermosa, que es la Filustaki, que ella se quema con soplete y larga una resina que después se le pasa un trapito y queda una superficie hermosa, es como que queda como barnizada, brillante, pero solamente con su propia resina. Pero esa no la recomiendo porque camina. O sea, se puede hacer un montecito en cualquier lado si te descuidas. Y en cambio esta, la tuloides, se forma en mata. Si vos querés dejarla de 1 metro de diámetro, simplemente tenés que todos los años recortarla a su alrededor. De hecho, hasta incluso puede ser el momento para cosecharla. Pero si vos le querés dejar el diámetro más grande, depende cómo sean tus líneas, puede hacer un diámetro de 5 o 6 metros. Se puede hacer un tacuaral grande o se puede mantener como en un liño sin problema. Es muy súper manejable la planta. Y bueno, y sirve para todo. Eh, bueno, esa para mí es como de todas las plantas de estructura, como la reina. La otra sería como el eucalipto, pero bueno, la idea un poco era hablar de plantas que por ahí no hablamos o no se habla en otros ciclos o en otras charlas, y del eucalipto se habló un montón, solo nombrarlo nomás y bueno, para estructura, la verdad que es un árbol que crece rapidísimo, crece derecho y sirve para hacer estructura de casas de tierra. Bueno, y puse acá otros tipos de árboles que pueden ir en una agrofloresta. Y lo voy a separar como en dos categorías. La primera, para mí, que son los que pueden ir adentro de la agrofloresta, que son estos árboles que no tienen alelopatía, o sea, que pueden convivir con otros. Eh, yo elegí 3 o 4, que para mí son los más, bueno, los que más usamos en la obra y también eh, los que me parece que tienen más potencial. Ahí en la foto está el lapacho, que es un árbol que si uno quiere que haga copa, lo puede llevar para cada copa. Si uno lo que necesita en el sistema es sombra, abajo los árboles crecen muy bien porque es una sombra difusa. Si uno quiere tratarlo como si fuera un eucalipto, que haga un solo tronco para construcción, también uno lo puede ir llevando con las podas. Eh, es un árbol que crece muy rápido, acá en la zona crece muy rápido, no tanto como el eucalipto obviamente, pero en 4 o 5 años se hace un buen poste con un lapacho. Eh, y bueno, nosotros estructuralmente no lo usamos tanto, pero es el rey para todo lo que sea, por ejemplo, escaleras, mesadas, barandas, mangos, o sea, todo lo que sea carpintería fina que uno quiere que quede a la vista, que quede lindo. El lapacho es una de las mejores maderas, eh, resiste re bien la intemperie, no se lo usa tanto porque tampoco hay tanto así disponible, y más se lo usa para este tipo de cosas, ¿no? Para carpintería fina, para muebles, repisas. La verdad que es un arbolito que también, digamos, lo recomiendo mucho, puede ir adentro de las agroflorestas, no compite, y bueno, también atrae un montón de polinizadores, y bueno, un montón de pajaritos de acá de la zona viven ahí, los monos también comen las flores también son comestibles para los seres humanos, así que bueno, ese sería el
el lapacho rosado. Después hay otro, que es el ibirapitá, que este árbol hay que hacer un apartado, porque hay que sacarse el sombrero, porque la verdad que, o sea, ¿qué no hace? Eh, Al igual que el apacho, si uno lo quiere llevar para el estrato más alto, lo puede llevar, y también si uno quiere que haga copa, también lo puede hacer. Es un árbol que da una sombra también difusa, que puede ser incluido dentro de los liños. Eh, Tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Me parece que no es una leguminosa, pero igual también fija nitrógeno, hace unas redes muy fuertes de hongos, es decir, que es como el timbó blanco, o sea, el oreja negro, teje redes por debajo de la tierra, conecta, y bueno, un poco la búsqueda del agromonte es esa, así que como para mí es como su principal capacidad, así del árbol para darle al sistema, quería nombrarlo. Después, bueno, ahí van abejas, abejorros, abejas nativas, es un súper árbol polinizador. En invierno él pierde su follaje, o sea que en verano nos va a dar una sombra difusa que va a permitir todo lo que haya abajo crecer, y en invierno que nosotros necesitamos sol, él va a perder todo su follaje, y en el momento en que por ahí los que tenemos abeja, por ahí se pone complicado acá en la zona, que son los meses más difíciles, que es junio, julio, porque no llueve, porque hay poca floración y demás. A veces con una lluvia de pronto florece y este, eh, a veces florece varias veces al año, tiene un comportamiento de floración que yo lo he visto cambiar un montón de veces, y bueno, creo que maneja ahí también él unas informaciones eh, en relación con los insectos y demás. Pero bueno, hablando de lo que tiene que ver más con la bioconstrucción, el Ibirapitá tiene una madera buenísima. Si uno quiere hacerla que sea derecha, lo puede ir llevando para arriba. Y da una madera de color rojo muy, muy linda, o sea, es muy vistosa. Eh, También para terminaciones, para muebles, para escaleras. La verdad que junto con el apacho, eh, son los árboles así maderables, que bueno, más todas las otras funciones que les estaba nombrando, que para mí son más representativos así de la flora acá de la zona, y que son muy, muy útiles, eh, y que pueden incluirse dentro de los sistemas agroforestales. Después puse otro, que es el aliso. Ahí está. Esa foto no me pude ir hasta allá, hasta la lagunita, a sacar los que hay acá en el campito. Ese saqué de internet nomás, pero para que la vean, si no la conocían. Y bueno, es un arbolito también que le gusta mucho la humedad, que crece bien en donde hay pastizales o donde hay bajos inundables también. Un arbolito que crece súper rápido, súper rápido. Acá en la zona, a la altura esa que tiene la foto, capaz en 2 años, llega ahí a esa altura, y después, bueno, se hace un poquito más ancho el tronco, pero crece rapidísimo. No es una madera que acepte, que tolere bien la intemperie, se pudre, durará, ponerle 6 8 años si uno hace un quincho o algo así. Bueno, si lo pintás y lo protegés del agua, sí, pero así naturalmente no es como las otras dos maderas anteriores que nombré. Pero lo puse por dos razones. Una porque crece derechito, perfecto para estructura, y la otra porque crece muy rápido, muy rápido. Eh,
Yo no sé si hay otro árbol que crezca así de rápido, así nativo. Así que bueno, también, yo no sé si tiene o no mielopatía porque no, o sea, nunca lo he tratado de cultivar, o sea, lo veo donde sale naturalmente, pero sí que es algo que he usado en algunas ocasiones y nada, anda muy bien para hacer todo tipo de estructuras. Eh, bueno, esos serían los que para mí pueden ir adentro del sistema, pero hay otros que si bien no pueden ir adentro del sistema, yo creo que hay que nombrarlos porque son árboles nativos que usamos todo el tiempo. Eh, y para mí es como la Santa Trinidad así de las maderas acá de la zona esta, que el quebracho colorado, el quebracho blanco y el urunday. Nosotros acá en la zona de los tres conseguimos las varillas de los campos, estas que se usan para alambrar, y con eso nosotros hacemos prácticamente todo, o sea, lo usamos de clavadera para los techos, lo usamos para tirantería, para los pisos, lo usamos para armar estructuras. Esas varillitas vienen de 1,20 o de 1,40. Eh, el otro día averigüé, creo que salía, no sé, algo así como 1.500 cada una o algo así, porque las hacen con los recortes, los aserraderos, y bueno, es casi como un descarte, pero nada, es para mí una madera así, no sé, valiosísima, eh, que no se pudre y quería traerla. Y bueno, y también eso, como por ahí advertir de esto, que son unas maderas buenísimas, las tres, la del quebracho colorado, la del quebracho blanco y la del urunday, pero que es complejo meterlo dentro de los sistemas agroforestales porque tienen una alelopatía fuerte. Esto es que, digamos, compiten bastante y no dejan crecer a las plantas que nosotros queremos cultivar. Pero bueno, son maderas que usamos y nada, las quería traer. Después, bueno, hoy antes de empezar a hablar así de la charla y de las plantas y todo eso, por ahí el Mauri me decía que hable también un poco de los suelos y de las arcillas. Y bueno, no sé de dónde son ustedes. Acá yo estoy frente a Colonia Benítez, cerca de Resistencia. Y acá en la zona tenemos como tres tipos de suelos, muy cerca, muy, muy, muy cerca. Acá las zonas son unos suelos muy jóvenes. Eh, la mayoría de los suelos son arcillosos, pero acá nomás, en un rango de 5 kilómetros, hay tres ecosistemas distintos, bien marcados, y cada ecosistema tiene su tipo de suelo. Acá donde estoy yo es lo que nosotros llamamos tierra blanca, que es la tierra de los quebrachales, donde sale el urunday. Es una tierra no tan buena para trabajar la agricultura, sí que responde, cuando uno le pone materia orgánica, responde muy bien, tiene mucha fertilidad, pero que no está disponible. Las plantas estas, el quebracho colorado, el quebracho blanco y el urunday, ellas están adaptadas como para extraer esos nutrientes que están encapsulados. Pero con cobertura es un suelo que mejora muchísimo, y para construcción es el mejor de los tres. O sea, se hace para hacer ladrillo se usa mucho, eh, y se hace una pared durísima, muy duro, o sea, prácticamente como cemento. De las tres arcillas que hay acá en la zona, es como la mejor para la construcción. Después, yendo un poquito para el norte, como para el lado de Margarita Belén, los suelos se vuelven arenosos. Y bueno, en ese caso, también sirve para construir,
no es tan duro, pero sí que para cultivar plantas de raíz como mandioca, batata, cosas así, es un suelo que anda muy bien. Y después hay otro suelo de una arcilla más como rosadita, anaranjada, que son los suelos como está, acá está presente el ceba de la granja La Pituca, que son suelos más arcillosos, como los suelos de Colonia Benítez, un poco más fértil también. Se encuentran como montículos de tierra negra, que son como acumulaciones de las crecidas de los ríos en esa zona, y también funciona muy bien para la bioconstrucción, solo que tiene bastante limo. Eh, el limo es lo que nosotros acá le decimos la arenilla, y ese tipo de arcilla funciona muy bien así nomás como sale. No tolera que uno le agregue arena porque como que se empieza a disolver, ¿no? Como que ya sale con la proporción del suelo, como para trabajarla directamente. En cambio, la arcilla que tenemos acá, que es una arcilla mucho más fuerte, sí la tenemos que mezclar con arena porque es tan fuerte que se raja. Eh, Así que bueno, más o menos esos son los tres suelos que hay acá. Eh, y después me gustaría hablar un poco también de los horizontes, porque acá también la parte de arriba es tierra negra a veces en algunos lugares más gruesa, más fina, pero es la parte de la materia orgánica. Debajo está la arcilla, que es lo que usamos mayormente en bioconstrucción. Depende de la zona, empieza a aparecer a los 5 centímetros, a los 20 centímetros, 25 centímetros, depende de la capa de materia orgánica. Y después de ahí para abajo, entre 40, 50, 60 centímetros, es una capa de arcilla. La arcilla que sale acá es una arcilla como para hacer cerámica, es una cosa impresionante. Eh, Nada, se pueden hacer ollas para cocinar, es una arcilla de una calidad buenísima. Y después, abajo de esos 50 centímetros de esa arcilla, aparece el limo, que es la arenilla, que es la que se usa para rellenos, para hacer antes del contrapiso, se rellena con eso. Pero su uso, digamos, para lo que es paredes, para relleno y todo eso, yo he aprendido que no hay que usar más de un 10 o un 20% de ese material, porque así como se da naturalmente en los suelos de que la arcilla con el limo no se mezclan, porque son dos horizontes bien marcados, lo mismo después pasa en la pared. Si vos haces un relleno con arenilla, después querés pegar la arcilla y no puedes revocar la casa, se cae el revoque. Así que bueno, ese material sí sirve para relleno de suelo, pero no sirve para el relleno de la pared. Para las paredes siempre yo recomiendo que sea fibra y arcilla. Y si se le va a mezclar un limo, un poquito nomás. Eh, y bueno, más o menos eso es lo que había estado pensando, así preparado para compartirla a ustedes. No sé si hay algunas consultas ahí que quieren preguntar, algo que quedó en el aire. Buenísimo, Pío. Bueno, muchísimas gracias. Yo ahí, antes de que empecemos a grabar, le estaba comentando que yo también hice mi casa de barro hace como unos 4 o 5 años, pero había hay un montón de estas plantas, un montón de estos conocimientos que no tenía y siempre está bueno como empezar a hacer intercambios de este estilo, ¿no? Entonces, yo acá anoté algunas preguntas, anoté como 3 páginas, pero vamos a tratar de resumirlas y algunas acotaciones también, como para ir haciendo un poco el intercambio. Así que, si te parece, te hago algunas acotaciones, algunas consultas y después vamos charlando un rato sobre eso. Y después, bueno, abrimos el micrófono también al resto de las personas que quieran ir charlando, ¿no? Bueno, el tema de la tuna. Nosotros acá en la zona semiárida usamos muchísimo la tuna. De hecho, la ponemos una al lado de otra con una altísima densidad. Hay una variedad que es la que más estamos usando acá en semiárido, que es la italiana anaranjada,
que da un fruto bastante lindo, bastante grande, y además que no tiene nada de espinas, tiene muy poquita jana. Así que esa es la tuna que más estamos utilizando y también para bioconstrucción sirve muy bien. Con una paleta sola ya haces como 20 litros de pintura o para hacer una mezcla también. O sea, Sí, se disuelve muy bien, larga muy bien lavada. esa la italiana la conozco y funciona muy bien para hacer baba. Es Porque bien gruesa. sí, como les comentaba anteriormente, no son todas las tunas. Hay una creencia errónea de que son todas las tunas. Esa, la doméstica, sí funciona, y esa que mostré ahí en la imagen, que es la de acá, sí funciona, pero no son todas. Ahora, por suerte, tenemos ahí el Google y podés preguntar, digamos, o le sacás una foto y te saca la especie que es, Claro. pero son pocas, ¿no? Tunas, yo creo que hay decenas de variedades acá en Sudamérica, y bueno, acá en el librito que tengo de Hernán Minke, él nombra tres o cuatro nomás que sirven para esto. Así que como para sacar uno de los mitos que tenemos de que Mirá. todas las tunas funcionan, no, son tres o cuatro. Esa que vos estás nombrando, sí, y esa que mostré en la foto también. Ah, buenísimo. Bueno, eso no tenía en cuenta también. Pensé que la mayoría de las tunas iban a funcionar, que tienen esta sustancia. Sí, lo que capaz como para aportar ahí, que al principio lo hacíamos con machete, el picado, y después ya agarré con una licuadora y licué una hoja y increíble, ya con ese, Y con claro, una hoja hacía claro, litro y litro. porque mientras más superficie, más larga el coso. Claro. Así que bueno, como para un pequeño aporte. Otra cosa de la tuna que estábamos usando mucho, antes de plantar un árbol, picarle una hoja de tuna abajo. También esa baba que larga es como que mantiene muchísimo más tiempo la humedad, funciona como una especie de sílico gel. Otra cosa que también hicimos cuando árboles estaban secando, acá una sequía este año de 3 meses, en pleno verano, pudimos picar algunas tunas, cosechar de las mismas tunas que teníamos en el liño, picarlas, y esa humedad que van largando también funcionó como para regar un poco la tierra y salvar algunos árboles que son más sensibles con la sequía. Así que bueno, es otro de los usos que está bastante bueno y hay que ponerla en el liño forestal sin duda y sin miedo. Sí o sí. Sí. Después para regeneración, esto que hablábamos, ¿no? Para blanquizales o lugares así con salinidad, plazuelas que no tienen suelo, que no tienen un horizonte de materia negra, el agave, la tuna, la aloe vera, que también vi que lo habías puesto, funcionan muy bien, regeneran muy bien la tierra, son rápidas para crecer, encima entre que te van regenerando también dan fruta, tiene este uso, le puedes dar a los animales, como decía Pío, se puede usar para bioconstrucción. Además, el agave tiene esto de que hay variedades, creo que no es esta justo la que pusiste, creo que es una variedad, le dicen pita, pero hay otras variedades que se usan para hacer tequila, esto que dijiste que era dulce, ¿no? La hoja que se pueden usar como para fermentar y Y hacer bebidas. bueno, esta variedad, ahora no me acuerdo el nombre científico, pero es una de ellas. Se puede hacer, no, Ah, el bien. tequila sale del agave tequiliana, pero casi todos los agaves sirven para hacer destilado, y ahí, por ahí nosotros, que en México, viste que hay toda una cultura de eso. O sea, están los tequilas, que se hace de esa planta, la tequiliana, pero después están los mezcales, que son mezclas de agaves o de distintos, y cada zona, cada región de México tiene su propia planta, así con la que vienen haciendo eso hace un montón de años. Esta planta, a partir de los 8 o 10 años más o menos, hace un corazón. Si uno, si uno le raspa con una cuchara, empieza, o sea, se hace un huequito y ahí empieza como a largar un juguito. Ese juguito, si uno lo deja fermentar, es lo que se llama el pulque. No sé si habrán escuchado, que es es como si fuera una chicha, pero también ese jugo dulce se puede tomar así sin fermentar, y obviamente, bueno, capaz algunos saben, pero yo trabajé mucho tiempo de cervecero, como que tengo muy cerca por mi oficio, digamos, esto de las bebidas y demás, y la planté por eso, como en algún momento tratar de hacer algún proyecto de destilación.
pero que esto, más allá de que es una gran productora de alcohol, digamos, el pulque, si uno lo deja fermentar poquito, con poquito alcohol, es un probiótico muy bueno para la flora intestinal, para la gente que por ahí tiene problemas digestivos. Vendría a ser como una especie de kéfir natural, así, que hay en la naturaleza. Así que también hay un aporte para los distintos usos, que a veces nosotros vemos las plantas esas y las usan de ornamentales acá, ¿viste? Porque no hay cultura así como en México de darle uso. Pero la verdad que tienen un montón de usos y así como dijimos para la construcción, la bebida esta, el pulque, para destilar, para hacer alcohol. Así que Sí, bueno, estas cactáceas también son clave en esto de algunas que tienen espinas, esto que capaz se complica más para usarlas para hacer alguna otra cosa, también sirven para hacer cercos. De hecho, este agave se suele usar también para hacer cercos y tiene esto de que al ser un cactus no tenés que regarlo y crece en cualquier lado. Esto se banca la inundación, se banca la sequía. Yo ahora tuve también las tunas, tuve con 1 metro de agua en el campo 15 días, o sea, quedaron bajo agua las tunas y la mayoría sobrevivió como el 80%. Pensé que se iban a morir todas porque son de climas bien áridos, y la verdad que se bancan todo. Entonces, la está rebanca. muy bueno como para ponerlos y sin miedo, son muy fáciles de reproducir, y bueno, tiene un montón de funciones. Bien, después lo que anoté sobre el vetiver, que me parece una planta clave, todavía nosotros no la tenemos, acá en la zona no la estamos usando, pero sí tiene una raíz como de 15 metros, entonces saca agua de napas muy profundas, puede extraer nutrientes de abajo, además de todos estos usos que estamos hablando, también, bueno, como cobertura, ¿no? Todos estos pastos son muy buenos para eso. Agregarte que esto es lo del espartillo, que acá en la zona se dice aibe, también está el simbol, que acá usan para techar, o usaban antiguamente para techar los espartillos esos, pero no los ponían así directamente como se suelen hacer los quinchos allá, sino revocados con barro. Entonces eran como tejas de espartillo, Mirá, que es una técnica que recopilé un par de veces así, pero no, nunca la vi en vivo, digamos, como que los viejos tenían esas costumbres. Después hablaste de las cañas, anoté acá la tuloides, no la tenía en el radar, esto para tener bien en cuenta de no poner cualquier caña dentro de un espacio que uno va a cultivar, por esta cuestión de que las cañas tiran los estolones y se van reproduciendo y después no las vas a sacar nunca más. Te iba a preguntar, digamos, en cuanto a eso, tu opinión sobre la chacoensis, ¿no? Que sería como la nativa de nuestra zona, esas que son bien gruesas, que son hermosas también. Y me parece también tampoco estolón, ¿no? No sé bueno, la chacoensis qué opinión. es el futuro. En Paraguay ya se están plantando hectáreas de eso. Ahí tengo un amigo, que el Nico Silva, que anda en eso. Eh, También el Edu acá de Bastiani, otro chico que anda mucho con el tema de la tacuara. Y para mí la chacoensis es como un material que, o sea, no entiendo por qué no está más, como más conocido. La verdad que es increíble. O sea, es una planta que en 6 años, 8 años, algo así, te puede dar cañas de diámetros de hasta 12 15 que directamente para hacer techo, así como sale nomás de la planta. eh, y los largos que son increíbles, y sale derechita. eh, si se le hace un tratamiento con boro, yo te diría que no se pudre nunca. Así que bueno, esa planta para, para ponerle el ojo, porque me parece que el futuro, si nosotros estamos hablando de agromonte, de agrofloresta acá en la zona, es una de las que no puede faltar. Es una planta impresionante. Sí que si es un lugar chico, la mata necesita por lo menos un 5 metros de diámetro para desarrollarse, porque es un dinosaurio, es una cosa gigante. Pero al no hacer estolones, sino que hace como una mata, es muy controlable. De hecho,
para que largue buenas cañas se le hace una poda interna. No se le deja crecer tan cerca en el corazón de la planta. Y se va dejando una caña distanciada de la otra, por lo menos unos 30, 40 centímetros, y se le deja pocas cañas Yo acá no tengo esto que estoy compartiendo de por ahí, hablando con los tacuareros y escuchándolo un poco a ellos y viendo ahí, leyendo un poco. Pero acá hay varios lugares donde se pueden sacar hijitos. Yo creo que dentro de poquito también voy a tener una acá también. Y el brote también es comestible, ¿no? Como hay Sí, varias cañas que tienen brotes comestibles, se pueden hacer así asados, o bueno, sí, se hierve y es como una mandioca, así un poquito más dura, pero queda rico. anda. Bien, después, bueno, hablabas del eucalipto, capaz que una planta que mucho no se nombró también en este ciclo, que es el palo coca, no sé si lo conoces, o la tipa, sí, la tipa, de conocerlo por ese nombre. También es una planta que en nuestra zona crece más en la zona de los ríos, es muy rápida, muy recta y tiene una madera muy dura, medio similar a la dureza a la del quebracho blanco, y tiene esa capacidad de que crece rápido y que crece bien derecha. Entonces nosotros vemos que esa planta está muy buena también para incorporarla, como para Sí, sumarte también. sí, es Ajá. así y además convive muy bien con las demás. Claro, como para sumarte también a lo que es Lapacho y Virapitá, que Sí, Virapitá, bueno, en la zona no tenemos, que sí es una fabácea, digamos, leguminosa, digamos, esto que decías vos. Em, y en cuanto al Lapacho, también agregar que tiene esta cualidad que está buenísimo, que pierde la hoja justo cuando mm. los cítricos necesitan luz para madurar los frutos. Entonces, Igual que Capitán, las dos. bien, bien. Bueno, no sabía del Virapitá, pero está muy bueno esto de que se pierden bien toda la hoja, entonces esa hoja ya va como para hacer un abono, como un fertilizante para la tierra, y además deja la entrada de luz para que el cítrico pueda madurar la fruta. Así que, bueno, buena idea para ponerla a 1,5 metros, 2 metros de cualquier cítrico que uno tenga, como una planta secundaria, acompañante, para hacer podas. Y después, bueno, lo último que te iba a comentar, el aliso, este que nombrás vos, nosotros lo conocemos como palo bobo, es una planta que también crece muy fácil al lado de los ríos, muy rápida, y en general la usamos muchísimo, para hacer varillas que duran 3 4 años, para alambrado y demás, y hasta para también hacer cobertura de suelo, porque bueno, es muy fácil de cortar, árboles de diámetro muy grandes, los cortás con el machete en 2 minutos. Se pudre bastante rápido, entonces como para cobertura de suelo, también para líneas forestales, anda muy bien. Claro, es Eh, una madera como ujú, corchosa. ujú, Y eso para materia orgánica, para los sistemas agroforestales, es buenísimo. sí, anda muy bien. Y es muy fácil de reproducir con la semillita, esa pelucita que larga, uno la puede tirar y brotan muchísimo. Y de Y hecho, el así, queje también. Va a desqueje agarrar también, bueno, no agarrar sabía. un pedacito, le metés Ujú, como por la tierra, ¿viste? Como si ujú. fuera un acodo aéreo, pero directamente sobre la tierra. Y de ahí mismo podés ir sacando plantitas. No, es impresionante ese arbolito. Está bueno. Buenísimo. Y lo que iba a comentar, que hace poco lo vi dentro de un sistema agroforestal en Santa Victoria Este, la costa del sur del Pilcomayo, digamos, y habían brotado solo a un productor que estaba a 2 kilómetros del río, por el tema de que había mucha humedad en su predio, ya empezaron a brotar solo los palo bobo, y de hecho a veces se lo suele ver en las cunetas, ¿no? Cuando uno va por los caminos rurales. Así que me parece que sí, es una planta que la tenemos que cultivar. Y si se la corta en luna nueva, lo que me decía este productor, él la usaba para hacer los quinchos, los aleros y demás, digamos, como que dura un poquito más la madera. Me decía que dura 15 20 años, bueno, a comprobarlo, pero él decía que bueno, el tema era cortarla en una buena luna y dejarla secar. Eh, bueno, y después lo último para aportar, como para comentar un poco más, acá los suelos que tenemos en la zona acá del Impenetrable, digamos, al noroeste de la provincia del Chaco, son buenísimos para la construcción con barro, y la mayoría ya vienen muy equilibrados, Mm. son suelos franco-arenosos, entonces a veces hay que hacerle muy pocas correcciones con un poquito de arena, capaz,
pero la verdad que lo que es para pegar ladrillo, para hacer la estructura de la pared, lo usé así nomás y funcionó muy bien sin mezclarlo. Sí, para hacer los revoques gruesos y más que nada para los finos también, sí lo mezclé con un poco más de arena para que no se parta. Pero la verdad que tenemos muy buenas tierras, en todos lados hay tierras que son muy interesantes y que se pueden llegar a corregir y utilizar para bioconstrucción. Así que bueno, eso, no desanimarse y meterlo, empezar a estudiar, a hacer pruebas y bueno, los que quieran hacer este tipo de construcción que es prácticamente muy económica y al alcance de todos y que bueno, tiene más termicidad y que tiene un montón de otros beneficios también con la cuestión de la relación de la humedad. Bueno, nada, animar a la gente también que haga este tipo de cosas. Sí, y también en esto, hablar de estos temas también un poco está bueno porque, digamos, hay como mucho preconcepto de la construcción con tierra. Se cree que, bueno, algo como precario o algo que hacía, viste, antes la gente y ahora que somos modernos no tenemos que hacer eso. Pero yo lo que me gustaría compartirle a ustedes es que en realidad eh, yo todos los últimos proyectos que estoy arrancando, digamos, a nadie se le cruza por la cabeza la parte económica. Nadie dijo, voy a construir una casa de tierra porque es más barato. Sí, capaz que sí, pero hay una cuestión estética, de confort, eh, no sé, son casas que son más frescas en verano, son casas que se calientan muy rápido con una estufita y eso lo conserva durante mucho tiempo. Y la verdad que ahora, como está el clima, que hay extremos todo el tiempo, o sea, extremos de calor o frío, extremos de un montón de humedad y de sequía. Yo he visto acá casas de cemento partirse porque, o sea, por ahí veníamos de 2 años de sequía y después llovía 300 milímetros en un día y se partían las casas, era una cosa impresionante. Y lo que tiene la madera, la tierra, este tipo de materiales, que son materiales que tienen movimiento, que respiran. Así como brevemente voy a hablar un poquito eh, de las virtudes que tienen las casas de tierra. Una es el tema de la humedad. Si hay gente que sufre la humedad, las casas de tierra siempre adentro, la humedad va a ser del 50%. Si hay más humedad, la va a sacar para afuera, y si hay menos humedad, la va a introducir. Después, esto de lo que se llama la inercia térmica, que es decir, si uno prende un aire acondicionado, ese lugar, o sea, no tiene por qué ser un rancho, digamos, o sea, puede tener un aire acondicionado, puede ser una casa moderna. De hecho, los últimos proyectos que he estado haciendo son casas que, si terminada directamente, parece como unas casas de material, o sea, que se le puede dar la terminación que la persona desee, digamos. Se pueden hacer casas modernas de tierra perfectamente, a ras del suelo, elevada, de 2 pisos, de 3, lo que quiera la persona. Pero más que traer esto de que sí, que es más barato y todo lo demás, traer esto del confort. O sea, es muy distinto, se siente distinto. Eh, Todo, el tema de la humedad, el tema de la temperatura, y bueno, también son más baratas. Pero sí, como sacarnos de este concepto de que es algo precario, de que es algo mal hecho, la verdad que se puede hacer casas muy lindas, confortables y con menos dinero. Y muchas veces por ahí hay cosas que sí es necesario contratar a alguien que tenga experiencia, sobre todo lo que son los techos o las estructuras, pero también es un material que a partir de ahí cualquier persona, o sea, yo digo que, o sea, trabajar con tierra no se aprende, sino que se recuerda. O sea, basta que vos trabajes un rato con el material como para descubrir de que en realidad todos nosotros, todas las personas, todos los seres humanos,
o sea, durante milenios hemos construido con eso y está incorporado como en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, me parece. Entonces, es como un ratito que vos estás haciendo con eso y bueno, ya está, ya sabes. Y entonces ya a partir de ahí es cuestión de seguir. Y si sos constante, capaz que al cabo de un par de semanas, un par de meses, podés tener tu refugio.